Ahora Daniel Noboa así. Bien, hemos dado, listo, tenemos ya nuestro primer invitado y precisamente saludamos a Osvaldo Moreno, analista político, consultor político, estrategia, comunicador. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio I99. Buenas tardes, querido Daniel. Un gran abrazo a la distancia, a todas las personas que nos miran, nos escuchan y a todo el personal que se encuentra laborando en las instalaciones de I99. Muchas gracias. Permitir y dar paso a mi compañero Leonidas Castro para que inicie la entrevista, si fueras tan amable, Osvaldo. Leonidas. Gracias, mi querido Daniel. Osvaldo, el panorama político ya están definidos, quienes van a la segunda vuelta. La pregunta es, ¿tendrá que haber esa unión de la llamada derecha o los movimientos que pueden girar en torno a Daniel Noboa para derrotar al correísmo? El correísmo se queda solo en estos momentos. ¿Cuál es su lectura de lo que podría pasar en esta segunda vuelta, que todavía es incierto conocer un poco el panorama, pues no? Bueno, primero entender que ninguna elección es igual a otra y una segunda vuelta es otra elección. Ese creo que es el primer paso. El segundo, el tiempo es demasiado largo, demasiado largo. 2 meses para mí es una locura para un balotaje. Y en esos 2 meses, peor, en la situación que está el país, cualquier cosa puede pasar. Entonces, tal vez si la elección fuera este domingo, yo creería que Noboa podría ser favorito, pero faltan 2 largos y extensos meses y habrá que ver, como en toda campaña, siempre gana el que menos se equivoca, por un lado. Por otro, el estado en que el país se encuentra, una crisis brutal de inseguridad, una crisis, digamos, económica, migratoria, y sobre todo una crisis de ausencia de efectividad en el Estado, digamos, un Estado totalmente debilitado, ineficiente, lo cual hace que esto haga más complicado el panorama, ¿no? Con 2 candidaturas yo creo que los votos no se endosan, creo que los votos, ese tipo de lecturas no son tan precisas. Sí, existe obviamente, y eso quedó demostrado el día domingo, porque es hasta curioso la cifra, 33.38%, es decir, exactamente 1/3 de la población, o por lo menos de los votos válidos de las personas que asistieron a votar, respaldan a una fuerza. Y un 22 o 23% respaldan a un candidato que vendría a ser, digamos, la alternativa del centro a la derecha, pero con una curiosidad, y esto hay que reconocerlo, lo caballero que fue el señor Noboa como candidato. Él creo que fue el único candidato que no se dedicó a acusar a sus contendores, porque a mí sí me parece bastante complicado y bastante erróneo querer denominar a una fuerza política que la respalda 1/3 de los ecuatorianos, vinculada al crimen organizado y todo ese tipo de relatos sacados de una narcoserie de Netflix, pues, ¿no? Entonces, qué casualidad que el que no, porque a mí ya al final me pareció que algunos candidatos se deschavetaron, ya la desesperación los hizo decir cualquier cosa. Pero esa es la segunda vuelta, esa es la realidad, y ojalá tengamos un debate a la altura, o varios debates a la altura, contundencia en las certezas que proyecten estos candidatos a la población, y ya dependerá de cada campaña qué estrategia aplique, cómo la aplique y las circunstancias que se presenten. Osvaldo, ¿cree usted que ha pesado un poco el tema del haber sido parte 10 años del gobierno del expresidente Rafael Correa, Luisa González, enfrentarse a un candidato que si bien es cierto es joven, pero también que es nuevo en la política? Eso podría pesar porque el presidente Correa dice que, bueno, todos acusan a su partido, lo acusan a él de todo lo peor, incluso hasta de la muerte de Villavicencio, y que por eso descendió Luisa González a raíz de la muerte de este candidato presidencial. ¿Cree usted que eso termina incidiendo un poco en la balanza de por qué llega Daniel Noboa y por qué cae tanto el correísmo, que supuestamente tenía asegurada una primera vuelta? A ver, yo creo que Noboa no es tan nuevo. O sea, a ver, el apellido Noboa estaba presente en la papeleta. Sí, es que a eso voy. El apellido Noboa ha estado presente en la papeleta todo este siglo.
¿sí? Correcto. Y no solo eso, en la elección pasada, el abogado Álvaro Noboa simplemente no se los va a inscribir por llamarse Álvaro Noboa, o digamos las cosas directa y frontalmente, porque amenazaba la candidatura del señor Lazo. Entonces, digamos, el apellido Noboa ha estado todo este siglo y parte del anterior presente en la papeleta electoral, ¿sí? Ha sido un apellido, un actor político, su padre, que ha estado presente desde los memes hasta, digamos, pero está en el imaginario, está presente, ¿ya? Creo que su silencio y el haberse actuado como un caballero, hay que resaltar eso, ojalá se mantenga esa postura en esta segunda vuelta. La verdad hay que reconocer la campaña limpia que ha llevado el señor Noboa. Es que estas cosas, digo, porque yo trabajo en América Latina y en nuestro país, y hay que resaltarlo, hay que reivindicar esos comportamientos de caballeros, ¿no? Espero que se mantenga así. Y en todo caso, creo que tiene grandes oportunidades el señor Daniel Noboa, pero le reitero, como la elección es larga, extensa, yo creo que ambas candidaturas tienen algunos problemas o algunas cosas que lidiar. Por ejemplo, yo creo que el problema de Elisa González es que debe empezar a liderar, digamos, esta, como ellos llaman, recuperación de la patria. Porque está claro, no estamos hablando de hacer otro morenazo, digamos, ¿no? Pero está claro que el conductor de ese movimiento es Correa, eso es indiscutible y eso no va a cambiar. Pero ella es quien debería de liderar, o por lo menos proyectar, porque creo que no lo ha hecho todavía, proyectar que es quien lidera este famoso retorno a la patria, como ellos lo llaman, ¿sí? Y eso va a depender del acercamiento con nuevos sectores, actores, un poco más moderados, visto bien en la opinión pública. Y por el lado del señor Noboa, un poco sostener también este resultado. Tomemos en cuenta que era poco visible y ahora sí va a estar en todas las lupas, en todas las cámaras, en todos los lentes que van a apuntar a lo que haga bien y lo que haga mal. Entonces creería yo que ambos tienen esa situación. Noboa tiene que demostrar que no es un Lazo Junior, que no va a ser la prolongación de este gobierno. Y creo que para ambos está complicada y yo no me atrevería, por lo menos a esta hora, en esta instancia de la campaña, que todavía no arranca del todo, no me atrevería a pensar que hay favoritos. Bien, Leonidas. ¿No? Ok, bueno, seguimos, 17 horas con 41 minutos. Osvaldo, yo soy de la idea de que los votos que asignó a Noboa el elector no son votos que están muy pensados. Digo, quizás son votos que se definieron en las últimas 24 y 48 horas. Esto quiere decir que es un voto que quizás sea muy movible o quizás está dependiendo de ciertas circunstancias como para ratificarle esa confianza en primera vuelta o desecharla. Es decir, yo creo que estoy ante un elector, tanto el de Noboa como el de Luisa, más el de Noboa, que decidió a última hora decir, ok, vámonos por este. Sea por lo que tú dices, Osvaldo, en el cual considero que hizo una campaña diferente, ya, pero sustancialmente también me queda debiendo en otros temas. En el tema de seguridad mismo, en el tema de cómo va a reorganizar la crisis económica. Entonces, da la impresión de que ahora ese elector que en las últimas 24 horas, se definió por Noboa, está esperando que ahora sí venga y lo convenza definitivamente para poder votar por él. ¿Es también tu lectura o quizás sí son votos más fijos lo de Noboa? A ver, lo que pasa es que también Noboa tuvo la ventaja de que dentro de una escaramuza y un fuego cruzado entre todos los que se disputaban a sangre y fuego el segundo lugar, terminó siendo la opción menos cuestionada, digamos, okay, y la opción que pudo sostenerse, porque no es que tuvo una actuación brillante en el debate, pero sí suficiente para efectos de generar y proyectar un elemento diferenciador. Eso creo que pasó con Noboa. Ahora, va a depender también de muchos factores, de qué es lo que se venga. Los votos no se endosan, pensar eso es un error. De acuerdo. Obviamente hay sectores del anticorreísmo radical y hay que aceptarlo. Por ejemplo, la Fuerza Construye sacó 30 asambleístas. Eso no es cualquier cosa. Son más de los que sacó Pachacuti la elección pasada. Entonces, va a ser un factor determinante en la próxima asamblea, que ahora me encantaría, preguntarles a ustedes cuándo es que se posicionaría esta nueva asamblea. No tengo claro los tiempos. Aparentemente a mediados de octubre.
A mediados de octubre, Ok. aparentemente. Porque ya... ¿Cuándo se posicionaría el nuevo presidente? Ah, perdón. ¿Y el nuevo presidente? El nuevo presidente se posesiona en noviembre. En noviembre. Ok, bueno. Ujú. Van a ser dos semanas muy agitadas en todo caso. Sí, sí, sin duda. Alma- Lo otro, por qué hay una diferencia entre votación de asambleístas y votación de presidentes en cuanto a los partidos? Porque ni Noboa sacó lo mismo para asamblea, ni Construye sacó lo mismo para asamblea, ni el mismo correísmo sacó lo mismo para la asamblea. Probablemente por la dispersión, por la cantidad de candidatos, probablemente por la indiferencia también. Mucha gente votaba sin mucha discusión o sin mucho pensarlo por asambleístas. Y probablemente por también la ausencia de un liderazgo sólido. Yo no veo ningún tipo de liderazgo fuerte de los candidatos. Creería, y no porque haya sido asesinado, que también hay que tomar en cuenta cuán de distinto hubiera sido esto si no hubieran asesinado a Villavicencio, y tomando en cuenta la incidencia aparente que ha tenido el debate en la decisión de la gente, me queda claro que Villavicencio, con todos sus defectos y virtudes, era un gran orador. Probablemente se hubiera destacado en el debate. Para mí, la ausencia de Construye en el debate quizás le costó ese puesto en segunda vuelta. Fíjense que quedan en segundo puesto, tercer puesto. Así que esas creo que son situaciones que afectan a todos los candidatos por igual, y indudablemente hay que analizar los hechos políticos que afectaron a la elección, y uno de estos indudablemente fue el asesinato de Fernando Villavicencio. No ha empezado la campaña electoral, la segunda vuelta, pero sin embargo ya Luisa González hizo circular un video donde se la ve distinta, habla de manera distinta, comunica de manera distinta. Eso da cuenta de que quizás vamos a ver otra Luisa mucho más fresca, no tan acartonada con respecto al pasado, entendiéndose que ahora le toca sí captar un voto que no la consideró en la primera vuelta. A ver, hay que tomar en cuenta que para mí, como se lo dije hace un momento al compañero, el problema de Luisa González es que no se ha proyectado como quien lidera el movimiento. Ajá. ¿Sí? Está claro que Correa es el conductor del movimiento, eso no va a variar. Okay. Pero quien debe liderar este retorno a la patria, como ellos lo quieran llamar, tiene que ser la candidata. No les queda otra. Okay. Entonces, si ella logra liderar el proceso, creo que las cosas podrían cambiar. Sí la vi con otra actitud. También una serie de errores que cometió, por ejemplo, en el debate, entrar a la discusión la refinería o cosas así por el estilo. Pero no es un liderazgo fuerte, digamos. Pero no necesita ser una líder fuerte, sino alguien que lidere el proceso de manera contundente. Y por lo menos yo no he sentido, claro, habría que ver valoraciones de ámbito cualitativo y cuantitativo, pero yo no he sentido o he percibido que haya un liderazgo fuerte de parte de ella que conduzca a este tercio de los ecuatorianos que han votado por esta tendencia y que puedan persuadir a ese restante, en este caso 17% o de estos 17 puntos que requieren para lograr ganar la elección. Y bueno, y volver a ratificar el 33%, ¿no? Porque seguramente habrá un voto blando ahí que dijo, bueno, voy a votar por ella porque de pronto soy correísta, pero no estoy muy segura. Pero si comete errores es muy probable que se vayan para otro lado. Ahora, ¿cuáles son las claves en esta segunda vuelta electoral? Bueno, es que es muy difícil. Yo creo que, solo para concluir la otra idea, el asesinato de Villavicencio fue concluyente. Determinante, tuvo una determinante. Por favor, tenías a varios actores políticos señalando con el dedo a determinado movimiento. Mire, yo creo que eso es interesante porque creo que las dudas y la ausencia de contundencia, las especulaciones de la autoría de ese asesinato en primera vuelta tuvo una incidencia contra el correísmo, o mejor dicho, tuvo una incidencia en la primera vuelta. Y probablemente las certezas podrían tener incidencias en la segunda vuelta. Okay. Claro, que un candidato diga, vamos a investigar en mi gobierno qué es lo que va a pasar. No, debe ser en este gobierno. Ahora tiene que investigarse los resultados de este brutal asesinato. Sí, señor. Claro, porque ese resultado podría tener, y los gringos son serios, o sea, entiendo que están ahí colaborando y allá no es como aquí, allá un meme o un videito WhatsApp no sé que te abran una investigación, ¿no? Osvaldo, allá no hay influjo psíquico. Caso de estudio, sin duda, es el Distrito 3 de Guayaquil. Caso de estudio, ganó Construye por encima del Partido Social Cristiano. Y en un distrito donde históricamente siempre triunfó el Partido Social Cristiano, en un distrito que no es tan
popular de cierta forma, es un distrito donde hay clase media, media alta, estoy hablando del distrito 3, gente que está estudiada, capacitada, sin embargo decidieron, ok, vámonos por esta línea, y les dio el triunfo a Construye. Digo, caso de estudio muy particularmente. Ahora, ese votante de Construye es muy probablemente que no vaya para el correísmo, sino para la alternativa no correísta, digo yo, entendiendo y no asignando votos, porque estoy seguro, yo también coincido contigo, aquí nadie endosa nada. Los políticos se lo creen y está bien, porque es el juego de ellos, pero ese votante de Construye, que está en el Distrito 3, naturalmente iría hacia Noboa. Uno de los elementos que podría ser es, ¿qué va a ocurrir con todo esto que está haciendo Construye, donde ya parece que el periodista, que era periodista hace 2 semanas, pero hace menos de una semana, ahora convertido en político, es el vocero de Construye? Entonces, Construye también es una especie de creación temporal que no se sabe para dónde va a ir. A ver, a mí me parece que uno de los grandes ganadores, aunque algunos amigos, analistas, periodistas planteaban lo contrario, creo que uno de los grandes ganadores de la jornada fue Jaime Nebot. Y le voy a decir por qué, al margen del resultado del Distrito 3. Porque en el caso del abogado Nebot, a pesar de haber perdido, a pesar de haber llevado Lazo al poder, a pesar de haber perdido las plazas importantes como Guayaquil y la prefectura, obtiene un bloque promedio de 17, 18 asambleístas. 18. ¿Sí? Entonces, y asambleístas que digamos le responden al partido, no son asambleístas de tope, por ponerle un ejemplo. Entonces creo que por ahí hay uno de los ganadores. Y por otro lado, Construye es un partido, pues es una agrupación. Por ejemplo, cuando yo leo el conflicto, por ejemplo, gente buena, que hay gente buena, me imagino, pero gente buena es un colectivo, no es un movimiento político. Sí, de acuerdo. Es como que mañana, disculpen la comparación, que mañana la Azul Oscura impugna las elecciones de Barcelona, sin ser socio. Porque institucionalmente, legalmente, es Construye, y en eso hay que reconocer, yo más que verlo, una lista de Villavicencio, que en paz descanse, y obviamente el hecho macabro de su muerte, creo que en parte también es una lista cercana al Lazo. Creo que el lacismo está también presente en la Asamblea, y es algo que hay que reconocer. También son una fuerza política válida que existe y que va a tener gran representatividad en el Parlamento Nacional. Dependerá del rol que tenga su líder, que en caso es María Paula Romo. Va a depender de a dónde decida coger. Ojo que es un líder que ha estado, al final es la gran constructora de este Construye, por cierto. Pero más allá de eso, permíteme, Osvaldo, porque nuestro compañero Leonidas Castro tiene más inquietudes también. Leonidas, adelante. Sí, Daniel, perdón ante la interrupción por la conexión. Osvaldo, a ver, el tema de la Asamblea, ¿cuán factible sería de que, pongámonos en un hipotético, llega Daniel Noboa, tiene una Asamblea Nacional no favorable totalmente para él, vemos que el correísmo saca más de 50 legisladores, es decir, repite y mejora lo que hizo en la última Asamblea, y todos sabemos lo que pasó en esa última Asamblea, que llegó el presidente a tener que terminar la muerte cruzada porque definitivamente no pudo con esa oposición. ¿Podría repetirse el mismo escenario en este año y medio de gobierno? Le pregunto, Osvaldo. Bueno, lo que pasa es que también el presidente Lazo se encargó de dinamitar todos los puentes, todos, empezando con Soledad Natural, que fue el Partido Social Cristiano. Luego conversaban con el correísmo, que conversaban en la mañana con el correísmo y en la tarde eran narcotraficantes. Conversaban con Herbas al mediodía y en la noche de Evasor. O sea, lamentablemente el gobierno también se encargó de romper todos estos puentes. Y claro, el legislativo es importante, pero tomemos en cuenta que parte de los grandes problemas de la nación, que en este momento, uno, indudablemente es la seguridad. El Poder Ejecutivo es el que delinea, es el que elabora, ejecuta y establece la política de seguridad del país. Los municipios lo que pueden es aportar las aguas, gasolina, los almuerzos, una camioneta, etcétera. Pero quien delinea la política pública de seguridad es el Poder Ejecutivo, y para eso no necesita la Asamblea. Tiene clarísima, la Constitución es más que clara. ¿Que hubo problemas con la Asamblea? Sí los hubo. Pero inclusive yo discrepo en los que hablan que la Asamblea bloqueaba, porque primero era la Asamblea, luego era el correísmo, luego la Corte Constitucional, mañana va a ser I-99. O sea, si usted se pone a pensar o si usted se pone a analizar, creo que la Asamblea estaba mejor evaluada que el mismo gobierno. Y eso se refleja en un hecho concreto, más que en especulación, en el resultado de la consulta popular. La pregunta que afectaba al Parlamento, a la Asamblea, el no
saca 8 puntos de ventaja al sí, más distancia a la que le sacó Lazo Arauz en su momento. Entonces es un factor, pero yo no creo que por lo menos en los temas urgentes del país sea necesario, digamos, empantanarte o no ser efectivo o eficiente en función de que la asamblea te complica la vida. Así ha sido siempre. No recuerdo, salvo en el correísmo, por la mayoría absoluta que tenía, pero no recuerdo un ejercicio democrático donde, mire, Férez Cordero con terremoto y con guerra, con crisis interna de seguridad por la guerra, por el tema de terrorismo, sin oleoducto, 7 meses. Así es esto, estas cosas pasan, el que se mete para esto tiene que estar preparado para eso. Osvaldo, y obviamente, ok, el presidente Lazo dinamitó muchos puentes y todo el asunto, y no podría dinamitarse también ese puente si María Paula Romo es la cabeza del movimiento Construye, que tiene una gran cantidad de legisladores, y será obviamente una disputa ya incluso hasta de índole personal entre el presidente Correa y sus más cercanos colaboradores con la propia ex ministra María Paula Romo. Bueno, María Paula Romo vino de las filas del correísmo, fue asambleísta, luego estuvo con el presidente Moreno y entiendo que es muy cercana con el presidente. Nace como ruptura y al final termina en ruptura con el correísmo. Y entiendo que es muy cercana al presidente Lazo y está bien, o sea, uno no puede dejar de reconocer, aunque a mí me parece un personaje que debe dar muchas respuestas al país en algunos temas, pero no puede dejar de desconocer nadie que es un actor político que tiene mucha habilidad en estos temas, y eso se refleja en el resultado electoral del domingo pasado, y eso se refleja en este megabloque de parlamentarios que tiene, ¿sí? Y va a ser complicado armar mayorías porque, bueno, si tenemos 52 del correísmo, vamos a ver cuántos duran en sus bancadas, porque ese es otro factor. Del correísmo llegó prácticamente intacto, creo que solo tuvo una baja y uno que era en alianza. Entonces son factores que hay que analizar y por lo menos esperar que los actores políticos sean los que sean, tiendan los puentes suficientes para efectos de poder resolver los problemas más importantes del país y urgentes.